En la sala resonaban sus palabras, seguidas de un inquietante silencio, solo roto por el sonido lejano de la música ambiental. Reichert, un delincuente convicto, se encontraba con el Tribunal de Urgencias de Wisconsin para una audiencia previa a la sentencia. Con un historial violento, había sido declarado culpable de crímenes perturbadores contra su propia familia, incluyendo agresión íntima, abuso físico a un niño y peligro imprudente. Anteriormente, Reichert había cumplido 12 años en una prisión federal por detonar bombas caseras en Utah. Si alguien esperaba ver remordimiento en Reichert por sus crímenes, se equivocaba. Durante el juicio, mostró un completo desdén por los procedimientos legales. Estaba encadenado y llevaba una máscara de escupitajos debido a sus intentos anteriores de fuga y su comportamiento poco cooperativo. Ahora, en la corte, Reichert no perdió tiempo en lanzar una cruel diatriba contra el juez Wayne Merrick, la misma persona que pronto decidiría su destino. ¿Es esta tu idea, Merrick? Me haces parecer un payaso estúpido. Te voy a matar. A todos. Wayne. Tengo tu dirección, Wayne. Cuando terminó con el juez, se dirigió hacia el fiscal, gritando con furia. Finalmente lo sacaron del tribunal. A pesar de su ausencia en la sentencia, el tribunal lo condenó a 200 años de prisión. Reichert apeló la sentencia, pero no tuvo éxito. Sin embargo, esto no fue el único caso en el que un convicto se descontroló en el tribunal, pues, por ejemplo, está el caso de Sidney Nunn, quien se encontraba ante el juez del Distrito Sur, Aubrey Rimes, en el Tribunal de Justicia del Condado de Pike, en Pike, Mississippi, por un cargo de violencia doméstica. Mientras que los crímenes de Nunn eran abominables, su conducta en la sala del tribunal dejó a todos sin palabras. Al principio, Nunn parecía relativamente tranquilo, revisando el papeleo, hasta que un golpe en la mesa por parte de un oficial de transporte lo activó. Cuando su madre y su hermano entraron en la sala del tribunal, Nunn dio un breve paso hacia ellos, pero el oficial le hizo un gesto para que se mantuviera en su lugar. El juez Rimes indicó a los miembros de la familia que tomaran asiento, y Nunn firmó la documentación, aunque no estaba dispuesto a concluir el procedimiento. Nunn, visiblemente molesto, comenzó a discutir con el juez, lo que le llevó al juez a solicitar su retirada. Primero, Nunn dudó, pero pronto estalló en ira. Agarró una pila de papeles y se los lanzó al juez. El caos reinó en la sala del tribunal. Los secretarios se alejaron corriendo. Su madre gritaba y saltaba, y el oficial de transporte solitario luchaba por controlarlo. Nunn no había terminado. Arrojó un teléfono al juez y derribó un monitor de ordenador. El juez Rimes decidió que era suficiente y retomó el control del tribunal, inmovilizando a Nunn contra el escritorio. El hermano de Nunn intentó intervenir, pero más oficiales llegaron y lograron escoltar a Nunn fuera de la sala. Una vez que se restableció el orden, el juez Rimes regresó al estrado y reanudó el proceso. El hermano de Nunn no fue acusado de ningún delito y fue retirado del tribunal. Nunn enfrentó un cargo adicional de desacato al tribunal y cumplió 48 horas de cárcel. Sin embargo, Nunn no está solo en sus acciones en la corte. No debemos olvidar el infame incidente que involucró a Antonio Rosales. Rosales estaba acusado de secuestrar a una niña de 10 años y agredirla. Con un pasado violento, se encontraba en un tribunal de Sanford, Florida, donde se llevaban a cabo los argumentos finales. A pesar de la naturaleza horrible de los delitos de Rosales, sus acciones durante la sentencia lograron conmocionar a todos los presentes. Mientras la fiscal adjunta Ana Valentini pronunciaba su argumento final, Rosales, sentado junto a un traductor, se sintió insultado porque lo llamaron abusador de menores. Fue entonces cuando mostró su irritación lanzando improperios. Los oficiales inmediatamente se apresuraron a sujetarlo. Durante este caos, la jueza Deborah Nilsson intentó abrir una puerta para pedir ayuda, pero la puerta no se abrió. Rosales continuó resistiéndose hasta que finalmente llegaron más oficiales y lo sometieron, llevándolo fuera de la sala del tribunal. Tras el drama, la jueza Nilsson suspendió el juicio por la noche. Al día siguiente, el jurado emitió su veredicto. Rosales fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas. Aunque estaba claro que Rosales no estaba contento con la descripción de abusador de menores, su reacción a la misma fue similar a la del caso de Nicholas Turner. Turner estaba en la corte por los asesinatos de su ex esposa, Melissa Turner, y su novio, Justin Daniels. Melissa había encontrado un nuevo capítulo en su vida y una nueva relación después de su divorcio, pero Turner le disparó trágicamente en su complejo de apartamentos. La denuncia penal indicaba la posibilidad de un asesinato o suicidio.
Según los investigadores, Turner había intentado negar su presencia en el lugar, pero cambió su historia, admitiendo que había estado allí durante el periodo de los homicidios. La evidencia contra Turner era contundente. Había comprado el arma homicida y se confirmó su presencia en la escena. Los oficiales que respondieron a la llamada encontraron a la mujer en un charco de sangre. A pesar de la evidencia y el horror del crimen, la reacción de Turner en el tribunal fue aún más dramática. Durante el juicio fue declarado culpable y en la sentencia posterior las tensiones aumentaron. El fiscal Andrew Christensen destacó el comportamiento abusivo de Turner hacia Melissa, especialmente en presencia de su hija. Turner, en un intento de justificarse, ofreció una breve disculpa citando la sensibilidad del tema con respecto a su hija. Sin embargo, el juez se mostró escéptico sobre sus intenciones de disculpa. Finalmente, el juez Mark Slade lo sentenció a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, pero no sin antes señalar la falta de remordimiento del acusado. A pesar de que a Turner se le permitieron visitas supervisadas con su hija desde la prisión, siguió manteniendo su inocencia y afirmó que se revelarían nuevas verdades durante sus apelaciones. Aunque estas fueron posteriormente denegadas, Turner no fue la primera persona en tener un arrebato en la corte. Está también el caso de Dale Roy Greenman. Greenman se encontraba en un tribunal del condado de Orange, en Orlando, Florida, para una audiencia de fianza después de haber sido acusado de robo. Fue acusado de robar un paquete de cigarrillos, un encendedor y una botella de Gatorade de un 7-Eleven. Al inicio de la audiencia, la jueza Carly se dirigió directamente a Greenman. Buenas tardes, señor. ¿Puede decirme su nombre, por favor? Hola, señoría. ¿Es su nombre, señor Greenman? Sí, es Greenman. Sin embargo, la situación se intensificó cuando las discusiones giraron en torno a los posibles cargos. La fianza de Greenman se fijó en $250, pero esperaba cualquier oferta que pudiera reducir su posible pena de cárcel. Desafortunadamente, debido a sus antecedentes penales fuera del estado, no se presentó ninguna oferta. Lo arrestaron por la muerte de un menor y encontraron causa probable. En ese momento, la señorita Kenny Swanson intervino. Señoría, ¿tenía usted alguna oferta? No tengo ninguna oferta, dado que tiene antecedentes penales fuera del estado, respondió ella, indicando que debido a esos antecedentes no podría hacer nada con su caso en esa audiencia. Antes de esta audiencia, Greenman había sido acusado de alterar pruebas en otro caso, lo que le elevó su actual cargo de delito menor a un delito grave. Con este historial no puedo hacer nada con su caso hoy. Voy a nombrarle un defensor público, informó el juez Wish a Greenman. Greenman no estaba contento con esa noticia y no dudó en hacerle saber al juez su descontento. Usted hace lo que quiera. Disculpe. Mi nombre es señor Greenman. Usted es un testigo del gobierno federal de los Estados Unidos. Vamos a buscar y descubrir qué puede eliminar, dijo mostrando su desdén. A pesar de la interrupción, el juez Wish continuó con el procedimiento, abordando los casos específicos y enfatizando que no debía haber contacto con las víctimas o los testigos. Posteriormente, la fianza de Greenman se fijó en $11,000 y fue puesto en libertad bajo palabra. Voy a fijar su fianza en $1,000, dijo el juez sin inmutarse. Sorprendentemente, Greenman no se presentó en la audiencia preliminar, lo que resultó en la emisión de una orden de arrestos. Sin embargo, este es Jeffrey Clark, quien enfrenta cargos de asesinato en el condado de Macomb, Michigan, por un incidente ocurrido el 4 de julio del 2022. Jeffrey, de 33 años, mató a tiros a Robertson. Clark está acusado, entre otras cosas, de asesinato premeditado en primer grado. Supuestamente mató a Robertson a sangre fría, muy temprano el 4 de julio. En el tribunal, los fiscales trajeron a un testigo para relatar lo que sucedió, y este declaró que Jeffrey le había dicho que le mataría si contaba lo que había pasado. El testigo explicó con detalle cómo Robertson había suplicado por su vida, mientras que a Clark solo le preocupaba estar bajo vigilancia electrónica. También se mostró un video del tiroteo, y apenas unos segundos después de que se proyectara, estalló el caos en la sala. El hermano gemelo de la víctima no pudo soportar ver a Jeffrey, el asesino de su hermano, y se lanzó a golpearle. Al final, lograron sujetarlo y Jeffrey fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No es la primera vez que un ser querido, afligido, pierde el control en la corte. Un caso similar ocurrió con Jayden Forrest, de 30 años, quien estuvo en el tribunal por asesinato el 16 de septiembre del 2013.
Jayen había agredido fatalmente a su abuelo antes de denunciar el crimen a la policía. Esa noche, un hombre de Louisville fue acusado de asesinato por matar a golpes a su padrastro en un apartamento en St. Denis. La persona que llamó al 911 dijo que estaba hablando por teléfono con la víctima y escuchó cómo lo agredían. Los agentes encontraron a un hombre en el apartamento, con múltiples heridas y signos de estrangulamiento. Según un informe de arresto, el hijastro de la víctima, Jayen Forrest, aún estaba en el apartamento y fue arrestado por un cargo de asesinato y violencia doméstica. Durante su audiencia de fianza, la sala estaba llena de familiares que interrumpían constantemente al juez y E.T. de la guardia, lo que provocó una advertencia. Todo el mundo es bienvenido a sentarse aquí y escuchar. No voy a permitir ningún arrebato, discusión o conversación entre los presentes en la sala. Espero que todos se comporten apropiadamente. Los asistentes fingieron estar tranquilos hasta que el detective Williams comenzó su testimonio. El detective Barnes participó en la investigación de un homicidio que ocurrió el 18 de septiembre del 2023 en el 4523 de Broadleaf Drive. Luego se pusieron en contacto con un administrador de la propiedad para solicitar ayuda con el mantenimiento. El juez intentó calmar las cosas una vez más. Por favor, no permitan que eso vuelva a suceder. Sin embargo, una mujer en particular no estaba dispuesta a escuchar. Señora, ¿deberíamos despejar la sala?, preguntó el juez. Sí, no, lo siento, señor, no puedo. Mi hija, mi papá. La mujer fue rápidamente expulsada del tribunal. Sin embargo, la tensión fue en aumento. Salgan, váyanse. Los amo, pero salgan. Voy a mantener la paz, ordenó el juez, quien tuvo que tomar una decisión rápida. Sé que es difícil, pero salgan o voy a declararlos a todos en desacato. Vayan, voy a despejar la sala. Todos salgan por un segundo, quiero que los abogados se acerquen. Todos están excusados en este momento. Fuera del tribunal, la pelea continuó, lo que provocó la intervención de los agentes. A pesar del incidente, la audiencia continuó en una fecha posterior. Finalmente, Jayen fue detenido con una fianza de $250,000. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, otro convicto superó la exhibición salvaje de la familia de Jayen en la sala del tribunal. Eric Mueller, acusado de asalto y asesinato, se presentó en el tribunal el 29 de julio del 2015. Eric agredió a Lee Antoine y apuñaló fatalmente a su sobrina, Taisha Mueller. Lee, que estaba en el tribunal por un delito no relacionado, fue llamado como testigo, pero tenía otros planes. Para estabilizar la situación, finalmente fue sentenciado a 11 meses y 29 días. Eric fue condenado a 6 años de prisión después de que el cargo de asesinato se redujera a homicidio involuntario. Comparemos el impactante ataque a Eric con el asombroso asalto a un hombre de 33 años llamado Sarius Platt, quien enfrenta cargos por asesinar a su esposa embarazada de 26 años en Georgia. En el tribunal, Gerald Carter, el hermano de la víctima, no perdió tiempo en expresar sus sentimientos gritando: ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Afortunadamente, los agentes sacaron a Sarius del peligro, aunque el hermano estaba siendo inmovilizado. Continuó gritando entre lágrimas: «Yo estoy sobre tu espalda ahora mismo. No lo hagas. No lo hagas». Finalmente, Sarius fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Brice Rhodes, acusado de múltiples cargos, incluido el asesinato de 3 personas en 2016, fue detenido por asesinar a Larry Arway, de 14 años, y a su hermano Maurice Gordon, de 16. Esto ocurrió después de que los 2 hermanos presenciaran cómo Rhodes mataba a tiros a Christopher Jones, de 40 años. Unas semanas antes, se informó que Rhodes apuñaló a ambos hermanos y luego quemó sus cuerpos. Cuando pensabas que Rhodes no podía hundirse más, su comportamiento en la sala del tribunal te dejaría atónito. Desde su arresto, Rhodes había mostrado un comportamiento impredecible y violento, lo que llevó a que estuviera en el tribunal de distrito de Jefferson, en Louisville, Kentucky, bajo estrictas restricciones y usando una máscara para escupir. Durante el juicio, Rhodes se mostró combativo, interrumpiendo y alterando los procedimientos judiciales. «¿Por qué tienes que salir así?», dijo Rhodes. «Creo que sabes por qué. Sabes exactamente por qué. Ahora escucha y deja de hablar. Has sido Dios. Lo has hecho», continuó, a pesar de las advertencias del juez. El juez no dejó pasar eso y consideró que era una amenaza contra el tribunal,
pidió a la oficina del fiscal del condado que tomara medidas al respecto, lo que llevó a que Rhodes fuera acusado de amenaza terrorista en tercer grado e intimidación a un participante en el proceso legal. Pero la historia no terminó allí. El abogado de Rhodes argumentó que su cliente era mentalmente incompetente para ser juzgado. Sin embargo, el 21 de abril del 2023, el juez del Tribunal de Circuito de Jefferson dictaminó que Rhodes era mentalmente competente para ser juzgado. El señor Rhodes no está participando con sus abogados. No creo que eso necesariamente lo haga incompetente, sentenció el juez. La fecha del juicio se fijó para el 11 de diciembre de 2023. A pesar de que el comportamiento de Rhodes fue impactante, no se compara con el caos total causado por Tobias Roman en la corte. Roman, de 27 años, enfrentaba múltiples cargos, incluidos intento de robo, amenaza con intención de aterrorizar y exhibición de un arma mortal en Bakersfield, California. Estos cargos derivaban de su presunto acoso a una empleada en un centro comercial, pero el verdadero shock no radicaba en el crimen en sí, sino en el comportamiento asombroso de Roman durante la sentencia. Desde el inicio del juicio, Roman no cooperó. Cuando se le pidió que se levantara, respondió: «Me duele, no puedo levantarme ahora mismo». Al preguntarle su nombre, Roman respondió inicialmente con un apodo: «Me llamo Jiggles». Luego, al corregirse, dijo: «Mi nombre verdadero es Tobias, pero llámame Jiggles o Tobias, no me llames por mi nombre completo». A pesar de las repetidas interrupciones, el juez Charles B. intentó mantener la calma y le dio una advertencia severa: «Tienes una oportunidad más y luego te sacarán de aquí». Roman ignoró la advertencia y finalmente fue retirado de la sala del tribunal, no sin antes amenazar al juez. «Nos veremos las caras», gritó mientras lo sacaban. El juez B señaló esta amenaza para que constara en acta y solicitó a las autoridades que tomaran las medidas apropiadas. Tobias Roman fue finalmente sentenciado a una pena de prisión de 8 meses por amenazar a un funcionario público. Pero justo cuando pensabas que lo habías visto todo, otro convicto superó la salvaje exhibición de Roman en la sala del tribunal: Jack Dean Wicker, quien estaba en el tribunal por cargos de homicidio involuntario en abril del 2010. Se encontraba bajo la influencia de metanfetaminas cuando condujo imprudentemente y chocó contra Kayla Wilson, una joven de 21 años de Gresham, Oregon, que estaba embarazada de 5 meses. La colisión dejó a Kayla Wilson en estado vegetativo y trágicamente sucumbió a las complicaciones de sus lesiones 8 años después. Su familia, emocionalmente destrozada y financieramente agobiada, tuvo que tomar la difícil decisión de dar a luz a su hija Sheila por cesárea de emergencia tras el accidente. La verdadera sorpresa se produjo cuando Wicker desató su locura en la sala del tribunal. Durante el juicio, diferentes miembros de la familia de Kayla Wilson leyeron su declaración de impacto sobre la víctima. «No importa cuánto tiempo pase, Jack nunca podrá compensar la pérdida de mi hija», dijo un familiar. Sin embargo, los procedimientos judiciales tomaron un giro inquietante cuando Wicker negó agresivamente su participación en el accidente e interrumpió repetidamente a los familiares de la víctima mientras se dirigían al tribunal. El caos y la falta de respeto mostrados en la sala del tribunal marcaron un episodio más en la lista de comportamientos perturbadores de los convictos durante sus juicios. Él no muestra remordimiento y la razón de su ausencia de remordimiento conmocionó a la sala del tribunal. «Porque el jurado me haya encontrado culpable no significa que lo sea. Por eso no puedo mostrar remordimiento, porque no lo hice», declaró Whitaker vehementemente, desafiando al tribunal a pesar de la abrumadora evidencia en su contra y la gravedad de sus acciones. Durante el juicio, Whitaker interrumpió al juez varias veces, insistiendo en su inocencia. En un momento dijo lo siguiente: «Ya tenías una oportunidad. Esta es mi oportunidad. Yo no lo hice». El juez, visiblemente afectado, se encontraba al borde de las lágrimas cuando sentenció a Jack Dean Wicker el 6 de diciembre del 2019. Wicker fue condenado a 16 años de prisión por homicidio en primer grado. El juez expresó su profunda pena por las lesiones que cambiaron la vida de Kayla, su hija y el resto de la familia. «Lamento profundamente que hayas tenido que soportar esto», dijo el juez. Sin embargo, para Wicker, la sentencia fue demasiado, ya que alegaba ser inocente. «16 años por ser inocente. Estás bromeando», exclamó Wicker con incredulidad. «17 años, eso es suficiente». Además, se le suspendió la licencia de conducir durante 8 años una vez que saliera de prisión. Pero aunque el comportamiento de Wicker llamó la atención, no fue nada comparado con las acciones explosivas de Sigmund Gómez durante su juicio.
Gómez, de 43 años, estaba en el tribunal para una audiencia de fianza en relación con cargos de agresión sexual a un menor. La policía informó que Gómez agredió sexualmente a una adolescente de su familia varias veces en 2019. Si ya los crímenes de Gómez eran reprensibles, su conducta durante el proceso judicial fue aún más impactante. Durante la audiencia de fianza se le ordenó mantenerse alejado de la presunta víctima y de sus hijos, así como evitar cualquier contacto con su novia, llamada Sara Ibarra. El juez también lo consideró un peligro y le ordenó permanecer en la cárcel hasta su juicio. Gómez, evidentemente descontento, reaccionó de manera disruptiva, lo que llevó a que se le añadieran cargos adicionales de resistencia y obstrucción. Debido a estos cargos, Gómez pasó 3 años en prisión a la espera de juicio hasta que finalmente se declaró culpable en noviembre del 2022. Alcanzó un acuerdo de declaración de culpabilidad y fue sentenciado a 15 años de prisión. Además, deberá registrarse como delincuente de por vida. Pero cuando las emociones alcanzan su punto álgido en la corte, las acciones de Sigmund Gómez y Timothy DeMatteo nos hacen cuestionar la cordura misma. Timothy DeMatteo, un músico de Hollywood de 34 años, fue acusado de robar en una tienda Walgreens. Durante su arresto, DeMatteo fue visto colocando suplementos nutricionales debajo de sus pantalones y luego entrando a un baño en la tienda. Al ser confrontado por un empleado, devolvió los suplementos, pero no sin antes causar una escena. Maldijo al empleado, pateó mercancía y dañó un paquete de 12 latas de Coca-Cola antes de salir de la tienda. La policía finalmente lo encontró en un supermercado cercano, lo que llevó a su arresto por cargos de robo menor y daño a la propiedad. Durante su audiencia de fianza ante el juez John Hurley en Broward, DeMatteo montó todo un espectáculo alegando lo siguiente: "Mis derechos han sido violados, no estaba robando nada". El fiscal informó al juez que DeMatteo estaba en libertad condicional por hurto mayor, lo que solo complicó aún más la situación. El 29 de septiembre de ese año, DeMatteo había sido puesto en libertad condicional por 18 meses por un caso de hurto mayor. Mientras el juez intentaba discutir los hechos del caso, DeMatteo decidió expresarse de una manera espectacular, lo que llevó a que los oficiales penitenciarios lo expulsaran por la fuerza de la sala del tribunal. La audiencia de fianza continuó sin su presencia y finalmente la fianza de DeMatteo fue revocada, siendo puesto bajo custodia. El cargo por daños a la propiedad fue desestimado, pero se le ordenó pagar por el hurto menor. Si pensabas que estas reacciones eran impactantes, te sorprendería ver los momentos más inquietantes en la sala del tribunal de todos los tiempos. Ryan estaba en el tribunal por asesinar a Hartley Anderson, la hija de 5 años de su novia. La policía lo acusó de asesinarla mientras la madre, Natasha, estaba en el trabajo. Llegó a casa, encontró a la niña inconsciente y llamó al 911. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, la encontraron con graves lesiones por traumatismo cráneoencefálico. Burch inicialmente les dijo que la niña se había lastimado durante un berrinche, pero sus heridas eran tan graves que murió en el hospital. Justo cuando Burch entraba al tribunal para el proceso, los miembros de la familia de Hartley se emocionaron. El padre de Hartley, Peter Anderson, no pudo soportarlo más y fue inmovilizado y retirado del tribunal. La situación fue tan intensa y emotiva que la madre de Hartley colapsó. Al final, Ryan fue sentenciado a 40 años de prisión. Aunque estaba claro que Peter Anderson no estaba contento con Ryan, su reacción fue similar a la del caso de Vashon Flowers, quien enfrenta cargos por asesinato en Michigan por un incidente ocurrido el 19 de mayo del 2019. Vashon mató a tiros a su esposa, Jamie Thomas. Durante la audiencia en el tribunal, el hijo de Jamie, London Thomas, quiso hacerle saber a Vashon cómo se sentía. Afortunadamente, la policía intervino a tiempo. London se acercó poco a poco y se necesitó cada gramo de fuerza de los agentes para seguir deteniéndolo, y fue una lucha intensa. Finalmente, Vashon fue sentenciado a cadena perpetua. La ira de London Thomas hacia el asesino de su madre nos recuerda la respuesta sorprendentemente similar de José Santiago, de 32 años, quien enfrenta cargos por asesinar a su novia, Jessica Roas. José apuñaló y mató a Jessica horas después de que ella celebraba su cumpleaños número 25. Inmediatamente cuando José ingresó al tribunal, la familia de Jessica hizo su movimiento. Aunque la policía estuvo presente para calmar la situación, al final José fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El comportamiento de la familia de Jessica fue impactante, pero no se compara con el caos total causado por las acciones de Deshaun Brown,
quien enfrenta cargos por doble homicidio en Ohio en diciembre del 2020. Deschamps apuñaló fatalmente a Nytasia Latimore y a su hijo Nilo Latimore. Brown y Nytasia esperaban un bebé a principios de año, pero ella sufrió un aborto espontáneo. Él creyó que ella había matado al bebé y decidió vengarse. Según los registros telefónicos, Brown ordenó una bolsa para cadáveres en eBay un día antes del asesinato. Un guardia de seguridad encontró a Nytasia muerta dentro de la bolsa cerca del puente Purple People. Tras apuñalarla, Deschamps arrojó al niño de 3 años al río en Ohio, aunque el cuerpo de Nilo nunca fue encontrado. Deschamps fue acusado en el tribunal. Durante la audiencia, el padre de Nytasia se acercó a Deschamps para intentar conversar un poco. La policía lo derribó de inmediato. A pesar de estar esposado y sujeto, todavía hizo movimientos. «¿Qué te pasa? Relájate», le dijeron. El caso de Deschamps aún está en curso. El padre de Nytasia no estuvo solo en sus acciones en la sala del tribunal. Por otro lado, no olvidemos el infame incidente que involucró a Frank Dillon Jr., quien enfrenta cargos de asesinato en 2023. Frank Dillon Jr. disparó a su exnovia Diamond después de que ella rompiera con él. Unos días después fue arrestado. Ahora, en la corte, la afligida madre de Diamond se dirigió al hombre que se llevó a su hija. Justo cuando piensas que Frank no puede hundirse más bajo, su comportamiento en la sala del tribunal te deja atónito. La mujer dudaba en tomar medidas, pero la situación se intensificó rápidamente. Después de algunas luchas, los agentes restauraron el orden en la sala del tribunal y Frank fue sentenciado a 45 años de prisión. Quitar la vida a 2 personas es bastante devastador, pero para James Henderson, 2 asesinatos simplemente no fueron suficientes. Siéntate allí, entiende lo que hiciste, nos quitaste a alguien, el corazón de nuestra familia, se oyó decir en la sala del tribunal. En noviembre del 2014, James mató a tiros a 5 personas, entre ellas una mujer embarazada. El pasado noviembre, un hombre armado disparó y mató a otras 3 personas dentro de una casa, 2 hombres y una niña de 17 años. Minutos después, la madre de la niña, Sharita Johnson, y su hijo por nacer fueron asesinados. Por favor, ayúdennos a encontrar a la persona que hizo esto. Por favor, ninguno de ellos lo merecía, clamaba la familia. Ahora, en el tribunal, el fiscal detalló su delito. El acusado estipuló y aceptó la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones. En primer lugar, que actuó solo y causó estas muertes en los cargos de 1 al 5 y las lesiones en los cargos 6 y 7. A los seres queridos de las víctimas también se les permitió decirle al tribunal cómo les afectaron las acciones de James. El hermano de la mujer embarazada asesinada fue el primero en subir al estrado. Mi hermana te abrió la puerta, te cuidó. Te reconozco, pero sé que no tenemos hermana, ni madre, ni nadie, por nada. Se ha vuelto loco contigo por nada. No querían molestarte, no estaba satisfecho, te dieron todo lo que tenían. Detalló cómo extraña a su hermana, pero de repente no pudo soportarlo. Por suerte, los oficiales intervinieron. Sin embargo, la conmoción se extendió a otro miembro de la familia. No me agarres así, no les hagas nada. Él se ríe. Haz que sea él quien me agarre, eso está mal. Después de que la corte se calmó, un familiar de otra de las víctimas subió al estrado. La dejaste traumatizada hasta el punto de que tiene que ver a un consejero al menos una vez a la semana. A mitad de su declaración, se volvió hacia James y le habló directamente. Y a ti, personalmente, quiero decirte que si quieres sonreír, adelante, sonríe, porque eso no va a cambiar nada. No, ya veo. Realmente pensé que venías aquí arrepentido porque llevabas un sombrero. Normalmente veo a los musulmanes con eso, pero lo que acabas de hacer contradice toda la imagen. Pensé que venías aquí sintiéndote arrepentido, pero obviamente estás sonriendo. No pruebas que otros miembros de la familia también tuvieron algunas palabras para James. Estás ahí sentado, sonriendo y sonriendo, como si te hiciera gracia haber matado a mi hija. ¿Cómo puedes sentarte allí y ponerte ese sombrero? ¿Cómo puedes sentarte allí y reírte después de haber matado a 5 personas? Finalmente, James se dirigió al tribunal a través de su abogado. Juez, permítame primero ofrecer mis condolencias a la familia. Entendemos que no hay palabras que puedan traer consuelo a estas familias, pero al menos les debía su aceptación de responsabilidad y su remordimiento. Sin embargo, antes de que pudiera ser sentenciado, el juez tuvo unas palabras para él. Su experiencia es inimaginable para todos.
excepto para una pequeña fracción de personas que han sufrido una pérdida de una manera terrible que nunca debería suceder en una sociedad civilizada. Yo y todos los demás en esta sala no podemos pretender saber la profundidad de su dolor. Todo lo que puedo decir es que tienen mi simpatía. Espero que hoy vuelvan al camino hacia una vida tan normal como sea posible. Ahora, James conocerá su destino. El señor Henderson sigue cumpliendo su condena en prisión. Si te ha gustado el video, te invito a ver el video que te está apareciendo en la pantalla. Adiós.